Cuando hablamos de Jake de Hora de Aventura, pocas veces lo relacionamos con el estoicismo. Mientras nosotros nos ahogamos en ansiedad por el futuro o nos aferramos con desesperación al pasado, Jake vive en un eterno presente. Cuando el mundo se derrumba a su alrededor, él simplemente se estira, literal y metafóricamente, para adaptarse. ¿Qué pasaría si te dijera que este personaje animado encarna mejor los principios de Marco Aurelio y Epicteto que muchos gurús modernos del desarrollo personal, que detrás de sus frases casuales y su amor por los sándwiches se esconde un manual completo sobre cómo enfrentar la adversidad sin perder la calma, reírte de tus errores sin menospreciarte y encontrar paz en medio del caos? Porque Jake, sin haber leído un solo libro de filosofía, vive lo que los estoicos predicaban, la libertad interior que nace cuando dejas de intentar controlar lo incontrolable. En el episodio El juego de las realidades alternas, Jake se enfrenta a versiones distorsionadas de sí mismo creadas por Prismo. Ahí vemos un Jake ansioso, un Jake controlador, un Jake obsesionado con el futuro. Pero el Jake real, nuestro Jake estoico, simplemente observa la situación y comenta: vaya, todos están muy intensos, menos yo, claro. Esta escena encapsula perfectamente la enseñanza de Epicteto. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Mientras los otros Y y KS sufren por sus propias percepciones distorsionadas, el verdadero Jake permanece imperturbable porque comprende una verdad fundamental. No controlamos lo que nos sucede, solo controlamos cómo lo interpretamos. Profundicemos en esto. En Jake el perro vs. Memo. Jake es envenenado y chantajeado para asesinar al duque de Gelatina. Un estoico común podría caer en la desesperación, pero Jake hace algo extraordinario. Acepta completamente la situación. No malgasta energía lamentándose por ser víctima de circunstancias injustas. En lugar de eso, usa su ingenio para convertir el veneno en solución. Cuando Memo le exige que cumpla el asesinato, Jake responde con calma: oye, tranquilo gatito, si me matas, ¿quién te dará de comer? Aquí vemos el principio de amor fati, amor al destino, que Marco Aurelio describía cuando decía: el obstáculo se convierte en el camino. Jake no niega la realidad del veneno en su cuerpo, sino que la usa como motivación para encontrar una salida creativa. Pero la verdadera maestría estoica de Jake se revela en episodios aparentemente simples como el jardín de Jake. Después de semanas de cuidar amorosamente su huerto, gusanos gigantes lo destruyen en minutos. La reacción inmediata de Jake no es ira ni frustración, sino una aceptación radical. Bueno, al menos ahora tengo mascotas. Este momento merece un análisis filosófico profundo. Séneca escribió: el hombre que sufre antes de lo necesario, sufre más de lo necesario. Jake demuestra que el sufrimiento por pérdidas materiales es opcional. Los gusanos no arruinaron su paz mental, él eligió no permitirlo. Como diría Epicteto, si pierdes algo y te afecta demasiado, no es la pérdida lo que te duele, sino el valor que le habías asignado. La relación de Jake con la muerte en La muerte de Jake ofrece quizás la lección más poderosa. Cuando envejece aceleradamente y enfrenta su mortalidad, su diálogo con Finn contiene sabiduría estoica pura. Los perros mueren, hermano, pero no hoy. Esta frase resume la práctica de memento mori, recuerda que morirás, que los estoicos consideraban esencial para vivir plenamente. Marco Aurelio reflexionaba: podrías dejar la vida ahora mismo. Deja que eso determine lo que haces, dices y piensas. Jake no teme a la muerte porque comprende su inevitabilidad, pero tampoco deja que esa conciencia le impida disfrutar el presente. Sin embargo, Jake no es un sabio perfecto. En el incidente del espejo, su ego lo lleva a crear un clon de sí mismo que termina enfrentándolo. Este episodio muestra lo que ocurre cuando incluso alguien tan equilibrado como Jake olvida las enseñanzas de Zenón de Sitio. La verdadera libertad es dominar tus pasiones, no tus circunstancias. La batalla entre los dos YKS representa esa lucha interna entre nuestro yo sabio y nuestro yo egoísta que los estoicos buscaban superar mediante el autodominio. Entonces, ¿qué podemos aprender hoy de este perro filosófico? Primero, que como escribió Epicteto, no es lo que ocurre, sino como lo interpretas lo que te define. Segundo, que el amor fati, aceptación del destino, de Jake es la antítesis de nuestra cultura de queja permanente. Tercero, que la imperturbabilidad no significa indiferencia, sino sabiduría para distinguir entre lo que podemos cambiar y lo que debemos aceptar. La próxima vez que enfrentes una crisis, pregúntate: ¿qué haría Jake? Probablemente se estiraría, tomaría una siesta o improvisaría algún plan absurdo. Pero detrás de esa aparente simpleza hay una profunda filosofía de vida. La paz interior no se encuentra cambiando el mundo, sino cambiando tu mente. Y eso, al final, es el corazón del estoicismo. Existe un episodio en Hora de Aventura que pasa desapercibido para muchos, pero que contiene una de las lecciones más profundas sobre la naturaleza del tiempo, el sufrimiento y la paciencia radical. En Jake el ladrillo, nuestro protagonista queda atrapado en forma de ladrillo durante meses enteros, incapaz de moverse o comunicarse, mientras Finn y los demás continúan sus vidas sin notar su ausencia. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: el tiempo es un río de acontecimientos, y su corriente es violenta. Apenas aparece algo y ya ha pasado. Jake,
Al quedar convertido en un simple ladrillo, experimenta esta verdad en carne propia. Mientras el mundo sigue girando a su alrededor, las estaciones cambian, la gente pasa, la vida continúa. Él permanece inmóvil, observando el flujo constante de la existencia desde una perspectiva única. Epicteto enseñaba: si quieres mejorar, estate contento de ser considerado ignorante e inepto. Jake literalmente se convierte en el objeto más inepto posible, un ladrillo, y es en esta reducción extrema donde descubre una forma de sabiduría. Al no poder actuar, solo le queda observar. Al no poder hablar, solo le queda escuchar. Al no poder influir en los eventos, solo le queda aceptarlos. En un momento crucial del episodio, después de meses de inmovilidad, Jake tiene un diálogo interno revelador. Tal vez esto es lo que necesitaba: un descanso de ser yo mismo. Esta línea contiene un profundo entendimiento estoico. Séneca decía: a veces incluso vivir es un acto de valor. Jake descubre que incluso en la forma más limitada posible, la esencia de su ser permanece intacta. El episodio muestra magistralmente cómo la percepción del tiempo es subjetiva. Lo que para Finn fueron unos días de diversión, para Jake fueron meses de aislamiento. Como escribió Marco Aurelio, la vida del hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. El sufrimiento es opcional. Jake podría haberse desesperado, pero elige encontrar paz en su situación. El valor del no hacer. A veces la acción más sabia es no actuar, como enseñaban los estoicos al recomendar periodos de retiro contemplativo. Cuando finalmente recupera su forma, Jake no está resentido ni amargado por la experiencia. Al contrario, muestra una serenidad nueva. En sus propias palabras: ahora entiendo cómo se siente un ladrillo, es bastante relajante. Esta aceptación total de la experiencia refleja el ideal estoico de amor fati, amar el destino, por difícil que parezca. El episodio Jake el ladrillo nos enseña que la paciencia no es pasividad, sino una forma activa de sabiduría. Las limitaciones pueden convertirse en maestras. El verdadero crecimiento a menudo ocurre en los momentos de quietud forzada. Como escribió Epicteto: no pretendas que las cosas ocurran como tú quieres. Desea, más bien, que ocurran tal como ocurren, y serás feliz. Jake el ladrillo encarna perfectamente esta enseñanza, demostrando que incluso cuando la vida nos reduce a nuestra expresión más simple, la esencia de nuestro ser y nuestra capacidad para elegir cómo responder permanece intacta. La próxima vez que te sientas atrapado en una situación difícil, recuerda a Jake el ladrillo. Pregúntate: ¿qué puedo aprender de esta limitación? ¿Cómo puedo practicar la paciencia radical? ¿Qué parte de mí permanece intacta pese a las circunstancias? Porque, como demostró este episodio, a veces necesitamos convertirnos en ladrillos para recordar nuestra verdadera naturaleza flexible. La vida nos pondrá en situaciones rígidas, pero nuestra mente siempre puede elegir permanecer elástica. En el universo de Hora de Aventura, Jake el perro encarna sin saberlo las 4 virtudes cardinales del estoicismo: sabiduría, coraje, justicia y templanza. A diferencia de los filósofos que teorizaban sobre estas cualidades, Jake simplemente las vive, demostrando que la filosofía no son palabras en pergaminos antiguos, sino acciones cotidianas. 1. Sabiduría práctica, el arte de no complicarse. En el juego de las realidades alternas, Jake enfrenta múltiples versiones de sí mismo, cada una obsesionada con distintos problemas. Mientras sus otros yo se debaten en angustias existenciales, el Jake verdadero permanece centrado, demostrando lo que los estoicos llamaban pronesis, sabiduría práctica. Epicteto decía: las personas no se perturban por las cosas, sino por la visión que tienen de ellas. Jake aplica esto cuando, en Jake el ladrillo, transforma meses de inmovilidad en una oportunidad para observar el mundo con nuevos ojos. No malgasta energía lamentando su situación, sino que extrae lecciones de ella. 2. Coraje elástico, vulnerabilidad como fortaleza. El coraje estoico no es ausencia de miedo, sino acción a pesar de miedo. En el abismo del horror, Jake confiesa sus temores más profundos a Finn, mostrando que la verdadera valentía incluye reconocer las propias debilidades. Como escribió Séneca: el fuego prueba el oro, la adversidad prueba a los hombres fuertes. Jake demuestra esto repetidamente, como cuando el incidente del espejo enfrenta sus defectos personificados en su clon malvado. El estoicismo no consiste en ser invencible, sino en levantarse cada vez que caemos. 3. Justicia relajada, equilibrio en las relaciones. La justicia estoica se manifiesta en cómo Jake equilibra sus necesidades con las de los demás. En el Duque, protege a un gusano indefenso aunque no obtenga beneficio. En el banquete de los vivos, comparte su comida con enemigos, recordando las palabras de Marco Aurelio: lo que no es bueno para la colmena, no puede ser bueno para la abeja. Su amistad con Finn ejemplifica la visión estoica de las relaciones, no como medios para fines egoístas, sino como oportunidades para practicar virtud. Cuando Finn comete errores, Jake corrige con compasión, no con juicio severo. 4. Templanza flexible, el poder del autocontrol. Jake podría usar sus poderes para dominar a otros, pero elige contenerse. En el banquete de los vivos, resiste la tentación de comer todo el pastel real, demostrando dominio sobre sus impulsos. Zenón de Sitio enseñaba:
Mejor tropezar con los pies que con la lengua. Jake vive esto cuando, en momentos de tensión, opta por el humor en lugar de la agresión. Su capacidad para estirarse físicamente refleja su elasticidad mental ante provocaciones. La sombra del ego. Cuando Jake fallaba. Ningún maestro es perfecto. En el incidente del espejo, su orgullo lo lleva a crear un clon que amenaza a Oo. Este episodio muestra lo que ocurre cuando olvidamos la advertencia de Epicteto. Si quieres mejorar, debes estar dispuesto a parecer tonto. Conclusión. El estoicismo en movimiento. Jake no necesita recitar máximas filosóficas porque encarna sus principios. Su vida nos enseña que la sabiduría está en simplificar, no complicar. El coraje incluye mostrar vulnerabilidad. La justicia se practica en pequeños actos cotidianos. La templanza es flexibilidad, no rigidez. Como escribió Marco Aurelio, el arte de vivir se parece más a la lucha que a la danza. Jake lucha con gracia, cae con humor y se levanta con sabiduría, demostrando que el estoicismo no es solemnidad, sino la capacidad de navegar la vida con equilibrio interno, sin importar cuán elásticas sean las circunstancias. El verdadero núcleo del estoicismo no reside en el control de las circunstancias externas, sino en el dominio absoluto de las percepciones internas. Jake el perro, en su aparente simplicidad, encarna esta verdad fundamental con una maestría que haría sonreír a los antiguos filósofos estoicos. Su existencia es un tratado viviente sobre cómo navegar las turbulentas aguas de la vida con imperturbable ecuanimidad. Cuando los antiguos estoicos hablaban de pneuma, ese principio divino que permea y da forma a todas las cosas, difícilmente habrían imaginado que su mejor representación moderna sería un perro amarillo capaz de estirarse hasta límites imposibles. La elasticidad física de Jake es apenas un reflejo superficial de su elasticidad mental, esa capacidad para adaptarse a cualquier circunstancia sin perder su esencia fundamental. En el episodio El sustituto, Jake es literalmente dividido en múltiples versiones de sí mismo para cumplir con diversas responsabilidades. Mientras un hombre común colapsaría ante tal fragmentación existencial, Jake aborda cada faceta de sí mismo con completa presencia y dedicación. Esto refleja el principio estoico de la unidad del ser. Aunque externamente debamos desempeñar múltiples roles, padre, amigo, guerrero, internamente permanecemos íntegros e indivisibles. Cleantes, sucesor de Zenón, escribió: «Condúceme, oh Zeus, y tú, destino, a donde ustedes hayan dispuesto que vaya. Seguiré sin vacilar, pues incluso si me resisto con cobardía, de todos modos tendré que seguir». Jake vive esta sumisión al destino no con resignación pasiva, sino con activa colaboración, estirándose literal y metafóricamente para abrazar lo que la vida le presenta. Los estoicos distinguían cuidadosamente entre lo que depende de nosotros, proairetikon, y lo que no, aproaireton. Jake domina esta distinción con la naturalidad de quien respira. En Jake el ladrillo, cuando queda atrapado en forma inanimada durante meses, no malgasta energía en lamentar lo que no puede cambiar, su forma física, sino que enfoca toda su atención en lo que sí controla, su actitud y su percepción. Musonio Rufo enseñaba: no son las cosas mismas las que perturban a los hombres, sino sus juicios acerca de las cosas. Jake ejemplifica esto cuando, en lugar de angustiarse por su condición de ladrillo, decide observar el mundo desde esta nueva perspectiva, convirtiendo una limitación en oportunidad de crecimiento. Una crítica común al estoicismo es su aparente rechazo al placer. Sin embargo, como muestra Jake, el verdadero estoico no niega los placeres de la vida, sino que los disfruta sin apego ni dependencia. En el banquete de los vivos, Jake muestra moderación al resistir la tentación de comer todo el pastel real, demostrando dominio sobre sus impulsos sin caer en la represión ascética. Epicteto advierte: quien pretenda alcanzar la libertad debe abstenerse de todo lo que depende de otros, o de lo contrario se convertirá inevitablemente en esclavo. Jake baila constantemente en este límite, disfruta profundamente de la comida, el descanso y la compañía, pero nunca permite que estos placeres lo controlen. Su famosa siesta bajo el árbol no es pereza, sino ejercicio consciente de autosuficiencia. 4. La paradoja del control total. El episodio El incidente del espejo presenta la sombra del estoicismo de Jake, cuando su ego lo lleva a intentar controlar hasta el último aspecto de su existencia, creando un clon que termina por rebelarse. Esta es una lección magistral sobre los límites del autocontrol. Incluso la virtud, cuando se convierte en obsesión, puede volverse contra nosotros. Hierocles, filósofo estoico, propuso la teoría de los círculos concéntricos de preocupación, desde uno mismo hasta la humanidad entera. Jake vive esta expansión ética cuando, en el Duque, extiende su protección a un simple gusano, reconociendo el valor intrínseco de todo ser vivo. En la muerte de Jake, el personaje enfrenta su mortalidad con una serenidad que conmueve. Su famosa línea «los perros mueren, hermano», pero no encapsula perfectamente la actitud estoica ante la finitud. Reconocimiento sin miedo, conciencia sin angustia. Marco Aurelio reflexionaba: no actúes como si fueras a vivir 1000 años. La muerte pende sobre ti. Mientras vives, mientras es posible, sé virtuoso. Jake no necesita recordatorios. Vive cada día con plenitud precisamente porque comprende su temporalidad. Ahora, si lo vemos desde una perspectiva con la mentalidad de Sócrates, se presenta:
tal como la presenta Platón en sus diálogos, contiene semillas fundamentales que los estoicos posteriormente cultivarían. Al examinar la mentalidad de Jake el perro a través de este lente socrático estoico, descubrimos una sorprendente continuidad filosófica disfrazada de simpleza canina. Sócrates declaró su famosa sabia ignorancia en el Apología, reconocer que no saber es el principio de la verdadera sabiduría. Jake lleva esto al extremo práctico. No necesita declarar su ignorancia porque nunca pretende saber más de lo que experimenta directamente. Mientras los discípulos de Sócrates se enredaban en definiciones de justicia, república, Jake simplemente actúa con equidad instintiva, como cuando el duque protege al gusano indefenso sin necesidad de teorías éticas. La serenidad de Sócrates ante su ejecución, Fedón, encuentra eco en la actitud de Jake, en la muerte de Jake. Ambos demuestran que la mortalidad no anula el significado de la vida, el valor se mide por coherencia, no por longevidad. Los últimos momentos revelan el carácter cultivado. Epicteto, inspirándose en Sócrates, diría que ambos practicaron el morir bien como acto filosófico supremo. Para Sócrates, la virtud era un tipo de conocimiento técnico, menón. Jake muestra esto al convertir cada desafío en oportunidad para ejercitar flexibilidad, física y mental, improvisación, sin apego a planes rígidos, resiliencia, caer y reírse del golpe. Como el Sócrates que adaptaba sus enseñanzas a cada interlocutor, Jake ajusta su enfoque a cada situación sin perder su esencia. Los estoicos tomaron de Sócrates la práctica del diálogo interno. Jake mantiene este monólogo constante, ya sea hablando solo en Jake el ladrillo, discutiendo con su conciencia el incidente del espejo, reflexionando sobre sus errores con humor. Marco Aurelio haría apuntes en sus meditaciones. Jake tiene conversaciones imaginarias con su estómago. Al final de este viaje filosófico con Jake el perro, queda claro que el estoicismo no es una filosofía de piedras frías y rostros serios, sino una actitud vital que puede encontrarse incluso en las criaturas más inesperadas. Jake, con su elasticidad física y mental, nos ha demostrado que la sabiduría no consiste en tener todas las respuestas, sino en saber bailar con las preguntas que la vida nos lanza. Desde su aceptación radical en Jake el ladrilo hasta su serenidad ante la muerte, pasando por su capacidad para reírse de sus propios errores, este perro amarillo ha encarnado sin esfuerzo los principios que Marco Aurelio, Epicteto y Séneca escribieron con tinta solemne. Su gran enseñanza es que la filosofía no necesita palabras grandilocuentes cuando puede vivirse en actos cotidianos, en cómo compartimos nuestro último sándwich, en cómo nos reímos de nuestros tropiezos, en cómo abrazamos lo inevitable sin perder nuestra esencia. Si hay algo que podemos llevarnos de todo esto, es un recordatorio simple pero profundo. La vida no es un problema que debas resolver, sino una realidad que estás invitado a experimentar con plena presencia. Los obstáculos que hoy te quitan el sueño, mañana serán anécdotas que contarás con una sonrisa. Las pérdidas que hoy sientes como fracasos, con tiempo revelarán su propósito oculto. Jake el perro nos enseña que puedes ser tan elástico como decidas ser, que cuando la vida te aplaste contra el suelo, tienes dos opciones: quedarte ahí lamentando tu mala suerte, o descubrir que ese mismo suelo puede convertirse en trampolín. El estoicismo no promete una vida sin dolor, pero sí la capacidad de transformar ese dolor en crecimiento. Así que la próxima vez que sientas que el mundo se derrumba a tu alrededor, pregúntate, ¿qué haría Jake? Probablemente se estiraría un poco más de lo que creías posible, encontraría el lado absurdo de la situación, y seguiría adelante con esa mezcla de sabiduría y ligereza que solo los verdaderos filósofos y los perros mágicos pueden lograr. Porque al final, como decía Epicteto, no somos responsables de las cartas que nos reparten, pero sí de cómo jugamos nuestra mano. Y Jake, con su elasticidad existencial, nos recuerda que siempre hay espacio para estirarse un poco más, para reírse un poco más fuerte, y para abrazar el presente con todo lo que trae, sea un banquete o un simple ladrillo. Esa es la verdadera sabiduría estoica, no controlar el río de la vida, sino aprender a nadar con gracia entre sus corrientes. Tu viaje filosófico no termina aquí. Como diría Jake mientras se estira hacia el horizonte, el chiste es seguir, hermano. Y así, con esa mezcla perfecta de profundidad y ligereza, es como se vive una vida verdaderamente estoica.